catalogar esto y quiero tomarme el momento para poderte decir a qué voz tú estás escuchando. Hacerte esta pregunta hoy. La pregunta de ¿qué voz estás escuchando hoy? ¿A quién estás respondiendo? ¿A quién estás entregando cuentas? La vida es una esfera, es como una esfera de oportunidades. Es un espacio de tiempo para varias cosas. Y apunté algunas acá que quiero leértelas. Y es para construir o para derribar. Para plantar o para arrancar. Para hacer lo bueno o lo malo. Y sobre todo, para la vida o para la muerte. Tenemos varias opciones, pero tú y yo somos los que elegimos, somos los que disponemos, somos los que decimos a qué escoger. Cualquiera de las opciones anteriores nos llevan a tomar decisiones que influirán drásticamente en el propósito de Dios o en el propósito de nuestras vidas. Cualquiera de las decisiones que tú tomes, sea construir o derribar, quiero decirte que tarde que temprano traerá una consecuencia y esa consecuencia hará que nosotros nos derribemos del propósito de Dios y nos quedemos sin propósito por no escuchar audiblemente la voz del Señor. Siempre, 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 y escucha esto por favor, siempre, siempre, siempre nosotros tomamos decisiones por una voz interna. Y el Espíritu Santo me decía, dentro de ustedes siempre habrá una voz a la cual ustedes deciden obedecer. Los seres humanos no escogemos por nuestra propia decisión. Siempre habrá alguien guardándonos o escuchándonos o guiándonos para tomar una decisión. Entonces, encerrando esto, quiero empezar con esta serie interesante que vamos a estar desarrollando porque vamos a aprender a escuchar correctamente la voz del Señor. Por mucho tiempo cuando empezamos en el Evangelio, vemos a otras personas decir, dice el Señor dice esto. Las personas que no escuchan la voz del Señor dicen, ¿cómo es la voz de Dios? ¿Cómo es posible que dice el Señor? ¿Cómo es? ¿Cómo suena? ¿Qué timbre tiene? Entonces necesitamos entender algo. Necesitamos entender que cuando tú tomas una decisión, ya sea buena o mala, como te dije anterior, para construir o para derribar, para plantar o para arrancar, para hacer lo bueno o hacer lo malo, o para derribar, o incluso entre la vida y la muerte, si tú decides entre la vida y la muerte, no solamente quiero decirte que tomas una decisión, hay una voz dentro de ti guiándote. La pregunta que yo tengo es, ¿qué voz nos está guiando hoy? ¿Qué voz es la que estás escuchando? Desde que el hombre fue creado, y te quiero llevar al origen de todo para poder entender esto. Quiero como poner esta introducción o esta pequeña base como modelo introductorio para lo que viene. Y es que desde el principio el hombre fue creado por Dios mismo y fue instalado por Él mismo con un vínculo de confianza y de comunicación. Había un vínculo de comunicación entre el hombre y Dios bastante fuerte desde el inicio. Desde Génesis nos muestra un Dios amable, un Dios amoroso, un Dios que creó todo con un solo fin, de poder llevar esa comunicación estrecha e íntima entre nosotros y Él. La respuesta era inmediata, el hombre hablaba y Dios respondía, Dios hablaba, el hombre respondía. Había como una comunicación entrañable entre las dos. Y entonces entendemos que Dios tenía un propósito claro. Tenía un propósito claro para las cosas. Creemos fielmente que el Señor tiene un plan maestro, el plan maestro de que la obra de Dios se consuma con un solo elemento, y es la buena comunicación o la buena forma o la manera sensible de poder escuchar su voz. Yo quiero que me acompañe por favor a Génesis 2:16. Y quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor en Génesis capítulo 2, verso 16. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mira, este es el momento, esto es impresionante porque Génesis no solo nos muestra la creación, sino nos muestra más que una creación. O sea, nos muestra realmente cómo el ser humano tenía una comunicación tan fuerte, una comunicación tan estrecha con Dios. Y Dios le dice ahí, y mandó Dios, mira lo que dice en el verso
Verso 16, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, no se lo dice nadie más que el Dios mismo. No sé si me está captando usted ahí en su casa. O sea, había un diálogo entre Dios y el hombre, tan físicamente, tan radicalmente, tan real como ahora. Pero yo no sé tú, pero a mí me estremece saber de que el hombre tenía una relación tan estrecha con el Señor. Y dice, verso 16: de todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no, ¿qué dice? No podrás comer, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. En este tiempo, en ese momento, o sea, en este tiempo donde está narrando la palabra, en el momento de Adán y Eva, en el momento de Dios y Adán, en ese preciso momento, la relación o la voz de Dios, mejor dicho, para Adán era un deleite, era obedecer sus mandamientos. O sea, que el Señor le hablara a Adán era un deleite a Abraham de poder recibir instrucciones y caminar al pie de la letra, y no le era perezoso, no le era doloroso. Pero el pecado entra y rompe esta confianza, diría yo, o este vínculo tan fuerte. Mira, yo no sé, pero Génesis me muestra a mí cómo es de impresionante el pecado, porque el pecado no solamente es lo que destruyó por completo al hombre, sino también interrumpió algo tan preciado, y es que pudiéramos escuchar audiblemente la voz de Dios y poder escuchar de la forma más sensible y más, no podría decir yo simpleza, porque también la simpleza es muy fuerte, pero podría decir como una forma tan genuina de parte del Señor con el hombre. El deseo de escuchar a otras cosas llevó al hombre a pecar. Mira, aquí hay una escena bastante interesante, porque en Génesis muestra la palabra del Señor algo. La palabra del Señor muestra que Dios tenía un diálogo con Adán, un viene y va. Él hablaba, el Señor respondía, el Señor hablaba, Adán respondía. Pero en ese transcurso de tiempo se asoma algo llamado pecado. Por supuesto, fue la tentación antes, pero cuando aparece la tentación y el hombre cede a esa tentación, resulta que el hombre empieza a desear a escuchar otras cosas que no debe de escuchar. Y este es el punto central del día de hoy. Dios le dice: solo yo y tú vamos a hablar, solo tú y yo vamos a hablar. Pero cuando nosotros estamos deseosos de escuchar otras cosas, esas cosas nos impiden poder ser sensibles. Esa es la palabra correcta, sensibles a la voz de Dios. Y entonces el deseo de escuchar otras cosas que no son conforme a lo que Dios ha establecido sobre nosotros nos lleva a corregir, nos lleva a correr un riesgo bastante fuerte de poder perder el propósito por el cual fuimos llamados. Cuando el hombre peca, acontece que no solo perdió dos cosas, y hablamos de identidad y hablamos de comunicación. Apuntalo si estás apuntando en casa. El hombre no solo peca, no solo pierde la identidad y la comunicación en el momento que peca, sino también perdió toda sensibilidad. Y esto es impresionante, porque por eso tenemos gente en las congregaciones que dicen: es que pastor, mejor ore usted porque a usted le escucha más el Señor que a mí. Pastor, mire, ¿sabe qué? Mejor háblele usted porque parece que el Señor lo ama más a usted que a nosotros. Hey, despierta, hemos perdido toda sensibilidad en el momento que el pecado tiene causa en nuestra vida. O sea, lo que estoy queriendo decirte es lo siguiente: Adán tenía una comunicación directa y estrecha con Dios. Todo fue que apareció el pecado, y entonces la sensibilidad de escuchar cómo es. Cuando hablo de cómo es, hablo si la voz de Dios para este momento es fuerte, si la voz de Dios para este momento es con tanta dulzura, si la voz de Dios es como estruendo. Hablo de la forma en que Dios está representando en cada momento. O sea, necesitamos entender que el hombre no solo pierde su identidad, que es algo muy fuerte, pierde la comunicación, pierde la santidad, pero también pierde la sensibilidad de poder discernir cómo es la voz de Dios.
Acompáñenme a Génesis 3:8 y le voy a dar una base sobre lo que estoy hablando, por favor. Génesis capítulo 3, verso 8. Y dice así la escritura: y oyeron la voz de Jehová. Mira, aquí hay dos escenarios. O sea, aquí es interesante. El primero, oye la voz Adán, pero Adán oye la voz de Dios dándole instrucciones, diciéndole: Adán, todo lo que está aquí puedes comer, pero vamos a ser claros en algo. De aquel arbolito que está allá no puedes comer. Y Adán dice: sí señor, está bien Señor. Porque había una intimidad estrecha de amor. El Señor operaba en su vida, o sea, en la vida de Adán operaba la vida de Dios en él. Pero luego que pecan, porque este es el momento donde el hombre ya pecó, y entonces se presenta a Dios y dice en el verso 8: y oyeron, ¿qué oyeron? La voz, ahí está, la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. O sea, hello, lo que estoy queriendo decir es esto: ¿por qué nosotros no escuchamos la voz de Dios? ¿O por qué nosotros tenemos una división entre qué obedecer y qué no obedecer? La pregunta no sería ¿por qué yo no obedezco? ¿Por qué yo no soy? ¿Por qué yo no hace? O sea, ¿por qué yo no escucho correctamente? La pregunta es ¿qué opera en ti todavía? O sea, ¿cuál es el estorbo que nos quita el poder recibir con sensibilidad la ordenanza de Dios y ejecutarla con tanto amor? Al principio el Señor le dice a Adán: Adán, no vas a hacer esto. Y Adán dice: ok Señor, no problem. Pero resulta que llega el momento donde pecaron. Y cuando pecan, lo que hacen son tres cosas. Mira lo que sigue diciendo el verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Sabe qué puedo sentir yo? Dios sigue hablando ahorita. Dios sigue hablando en este momento. Dios sigue diciendo lo que hay que hacer en este tiempo. Aún en los últimos días Dios seguirá diciendo todavía lo que hay que hacer, porque hay gente que todavía se va a salvar. O sea, necesitamos saber que el huerto es el lugar donde Dios nos instaló, y en el huerto es el lugar donde Dios nos va a hablar. La pregunta es ¿cómo yo estoy escuchando su voz? La voz de Dios para mí es una ordenanza, es una voz prepotente, es una voz donde solo me ordena, solo me dice, o es una voz apacible para mí. Verso 10: y él respondió, mira lo que respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? En este pasaje suceden tres cosas. Número uno, oyeron la voz de Dios, como al principio, como cuando Dios le dice: no vas a comer. Oyeron la voz. Pero cuando oyeron la voz de Dios sucede lo siguiente: se escondieron. Y luego que se escondieron, tuvieron miedo. O sea, tres cosas que acontece cuando el pecado está operando en nosotros. Número uno, escuchamos la voz de Dios, pero la voz de Dios para mí es de temor. Es decir, dice Dios, dice el Señor que dejes de hacer esto. Necesitamos entender que estamos fuera del propósito de Dios y estamos viendo la voz de Dios de esta manera. Porque lo que está gobernando nuestra vida no es más que algo que no hace match, que no congenia con el Señor. En el verso 11, Dios le está preguntando algo. Mira lo que dice el verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estás desnudo? Yo pude entender en el buen español la traducción de esto. Y el Señor le pregunta a Adán: ¿qué voz escuchaste? Porque la voz de Dios le dijo: no comas, pero la otra voz le dijo: come. La pregunta de Dios fue como esta, como para vos, ¿qué voz es más importante? O sea, para usted, ¿qué voz es la más importante?
¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Qué fue lo que creíste? ¿Creíste lo que Dios te dijo o lo que te dijo otra persona? ¿A quién le estás creyendo? Porque todas estas preguntas tienen que ver con ¿a qué voz estoy escuchando yo? Necesitamos entender que todo lo que está aconteciendo en este momento es similar a lo que pasó en Génesis. Dios tiene cosas para nosotros, cosas que hacen que su reino se expanda, hacen que su reino avance, hacen que el evangelio siga progresando. Pero estas cosas no las escuchamos y no las ejecutamos porque hay dos voces hablando a nuestras vidas. Y lo peor es que como hay un gobierno que ya hemos cedido, o sea, hay cosas ocultas dentro de nosotros que sabemos que están mal, que sabemos que debemos de entregarlas, pero no las entregamos. Entonces hay una división. Por eso cuando viene un profeta y te dice el Señor esto, nosotros ponemos en tela de duda lo que el Señor está hablando. No sé cuándo se va a cumplir. A ver cuando Dios quiera. ¿Me estoy explicando? Entonces necesitamos entender esta parte. Desde el principio de la creación hasta Jesucristo, escúchame esto, desde el principio hasta Jesucristo, el Padre buscaba un solo propósito, y es buscar una generación que pueda escuchar su voz. Hermanos, los que estamos aquí, los que están en Facebook, Dios te trajo y Dios te alineó y Dios te encajó y Dios te engendró y Dios te puso en un lugar para que estés escuchando su voz y ejecutes su propósito. Porque la voz de Dios no es a ver si me sales de negocio. ¿Qué decís tú, Señor? Vamos a ver, pues el negocio es para mí. Es que Dios no te mandó a hacer negocios, Dios te mandó a que su palabra lleve vida. Dios te mandó a que todos podamos conocer su voz, y en el proceso Dios va a proveer. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a ser añadido. Yo lo creo. Dios busca una generación que pueda conocerle en lo más íntimo, que le obedezca por amor, que no huya de su voz, que su voz sea suficiente ante cualquier calamidad y ante cualquier situación de peste en el mundo, como lo que estamos viviendo en este tiempo. Yo doy gracias a Dios por lo que está pasando en este momento. Yo doy gracias a Dios en medio de todas las situaciones, porque hay un pueblo que se ha levantado, hay una iglesia que ha salido, hay una iglesia que ha dicho: aquí estamos. Hay iglesias que estaban ocultas y de repente todas las redes sociales están explotando, hablando de una verdad, hablando que hay alguien que puede sanar nuestra nación, hay alguien que puede sanar nuestras vidas, o incluso hay alguien a quien le podamos entregar nuestra vida y poder vivir para él. Tengo una pregunta para usted. La pregunta es: ¿qué voz estás escuchando? Porque yo no puedo creer que seamos de aquellos cristianos firmes, pero que tengamos duda en nuestro corazón si Dios me ama o no, o si Dios tiene un propósito conmigo o no. Ya tengo más de 20 años de estar acá. Tengo un caminar y un proceder en el evangelio, pero no conozco cuál es mi propósito y mi asignación. Entonces necesitamos hacer varias cosas. Hoy tengo una pregunta más directa. ¿Qué voz estás escuchando ahorita? Los medios de comunicación que dicen: Estados Unidos está disparado a 11,000 casos de coronavirus. ¿Estás escuchando los periódicos o los reporteros? O sea, Dios me hizo esa pregunta hoy: ¿qué voz estás escuchando? Porque si algo puedo ver yo en toda la escritura es que en medio de circunstancias difíciles podemos ver a los siervos de Dios viviendo en paz. Porque en ti está confiada mi alma, decía el salmista. Mi alma confía en ti. O sea, puede venir la peste a tu derecha o a tu izquierda, que es la similitud de lo que David dijo: pueden venir 1,000 o 10,000 para acá, mas a mí no llegarán. Y si vuelven a llegar, Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquier situación que nos pase, es necesario entender que Dios está en medio. A Dios nunca se le ha perdido el control. Por eso es que necesitamos, decir conmigo, sensibilidad. ¿Y dónde estás en casa? Necesitamos toda sensibilidad en nosotros para poder responder al llamado de Dios,
para poder ser exactos en lo que Dios te mandó, para poder ser diligentes y ser buenos mayordomos. ¿Qué estás escuchando hoy? ¿El miedo que te vas a contagiar de coronavirus? ¿Al médico que te dio un resultado no positivo? ¿Estás escuchando a los reporteros que hablan sobre lo que va a pasar en la economía en los próximos meses? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? ¿A qué le estás poniendo prioridad? ¿Por qué le empecé hablando de Adán y Eva? Porque aquí es un vivo ejemplo de lo que nosotros somos. Adán tenía dos opciones a quién escuchar, dos opciones en qué ejecutar. Y eso es lo que te estoy diciendo. Tenés dos voces a qué escuchar, pero decidí por cuál vas a escuchar. Yo decido por la voz de Cristo. Yo decido escuchar por aquel que me dio vida, me perdonó y me amó y me dijo: tú eres mío y yo soy tuyo. Yo decido por aquel que dio su vida en el madero, por aquel que dijo: yo di mi vida por ti, por amor, por él le escojo yo. Y aunque así la voz poco a poco se va graduando, así como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, los primeros pasos de escuchar la voz seguramente puede hacer que no sea audible o no la reconozcas, como lo hizo Samuel. Samuel llega y escucha la voz de Dios y no reconoce que es el Señor. Entonces va con su pastor, y que es Elí, y le dice: me llamaste, y le dice: yo no te he llamado. Y eso pasa 3 veces, y a la tercera Elí entiende que el que le está hablando es el Señor. Y Elí le dice: di una cosa. A ver, Samuel, repite conmigo: Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Te estás dando cuenta que Dios anda buscando una generación que pueda escuchar su voz? Dios anda buscando una generación que no se apague, una generación que viva, una generación que avance, pero que sobre todo escuche su voz. Cuando vemos a todos los reyes del antiguo pacto, vemos a todos los reyes siendo guiados por profetas, la gente que era la voz de Dios. Y cuando ellos se rehusaban a poder escuchar la voz de Dios, entonces venía un dolor sobre ellos. No es porque Dios venía con un yugo y les pegaba, es porque el peor castigo que puede recibir un ser humano es que el Señor se aleje y quede un silencio donde ya no puede hablar contigo. Y entonces la única voz que estás escuchando es la voz de terror, es la voz de miedo, es la voz que te mete situaciones en la cabeza y te dice: no vas a salir de esta, no podés, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Hay gente quejándose en la pobreza diciendo: es que soy pobre. Hermano, levante su ánimo, deje de ser miserable. Usted todo lo tiene en Cristo, Él es mi todo, dice la palabra. La pregunta es: ¿cómo yo puedo entender esto, pastor? Yo respondería con otra pregunta: ¿qué te gobierna? ¿Qué es lo que te está gobernando? Porque la pregunta que tengo que hacerle es: si a usted un profeta ha llegado a decirle lo que Dios dice que usted va a hacer, la pregunta es: ¿por qué aún no lo ejecuta? ¿Por qué aún no se levanta? ¿Por qué aún no se levanta y le cree al Señor y entonces lo hace? Por una sola función: porque la voz de Dios no pesa para nosotros. Pesa más la voz del periódico, pesa más la voz de las estadísticas, pesa más la voz de que él te renta y que te dice que te va a sacar de la casa. Pesa más el jefe cuando dice no hay trabajo. ¿Y dónde está la voz de Dios que dice: todo el que depende de mí, yo le sostendré con mi diestra? ¿Dónde está la voz del Señor en tu vida? ¿Dónde está esa voz a la que le tienes la confianza y le dices: Señor, yo te creo a pesar de lo que estoy viendo? Porque la fe no solamente es para poder pedir, sino también es para permanecer en medio de las situaciones. Yo necesito, Pedro Domínguez, yo necesito escuchar la voz de Dios, porque sin esa voz pareciera que me muero, pareciera que me seco, pareciera que no hay propósito. ¿Y por qué Dios nos llevó a poder desarrollar esto? O sea, ¿por qué el Señor nos está poniendo a nosotros a poder desarrollar esta serie que se llama Escuchando? O sea, ¿qué voz escuchas? O sea, ¿qué estás escuchando? Es porque en estos momentos las redes sociales están metidas con tanta información, la televisión, los periódicos, y a donde quiera que tú veas, lo que tienes es una psicosis de cosas. Y el pueblo cristiano es posible que esté como queriendo arrancar, como queriendo conectarse, pero también hay una realidad, la realidad del coronavirus, la
realidad de esto que está golpeando el mundo. Pero ¿sabes qué? Antes de esta realidad hay un fundamento eterno que siempre estuvo, y es el fundamento de Cristo. Es la vida eterna, es lo que Dios es. Yo no sé si me está entendiendo usted, pero lo que estoy queriendo decir es, antes de esta realidad que estamos viviendo, hay un fundamento eterno que siempre fue. Por eso dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el principio y el fin. ¿Por qué, pastor, es tan importante ponerle prioridad a qué voz estoy escuchando? ¿Puede acompañarme por favor a Deuteronomio 28, capítulo 28, por favor, versículo 1? Deuteronomio 28, 1. Y son de esos pasajes que sabemos, Nueva Versión Internacional. Y son de esos pasajes que nosotros sabemos y podemos resumir y podemos decir. Pero mira lo que dice Deuteronomio 28, 1. Si realmente, mira cómo empieza: si realmente escuchas al Señor tu Dios. O sea, no sé si me está captando, pero lo que Dios quiere que hagamos ahorita es que lo escuchemos. Lo que Dios quiere que hagamos ahorita es que dejes de escuchar. Se murieron 3 ya, se murieron 11 ya, se murieron 25 ya, ya están infectados tantos. La pregunta es: ¿qué estás haciendo mientras llega el momento? El Señor quiere una iglesia activa, aún en medio de la aflicción, aún en medio de lo que está sucediendo. O sea, decirle ahí al de la par, agarrar a tu familia y decirle: despertemos. Porque es posible que no podamos salir, pero el internet llega hasta donde está, y las líneas telefónicas también. Y es tiempo de evangelizar, es tiempo de dejar que el Espíritu haga el trabajo. Casi siempre hemos querido los seres humanos llegar a nosotros y ser los protagonistas. Por eso es que vienen a veces tiempos de silencio, tiempos donde te das cuenta que estás apretado y que no puedes hacer mayor cosa, y que a lo que le llamamos iglesia y a lo que adoctrinamos diciendo que era iglesia, no es iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia ha aprendido a salir de 4 paredes. La iglesia es necesario que salga de 4 paredes, porque inició afuera. Inició predicando porque veníamos a donde Cristo caminaba. Ahí iba la iglesia, porque la iglesia iba dentro de Él hasta que tomara forma. Yo necesito que usted entienda esto. Pastor, ¿cuál es la palabra de aliento hoy? La palabra de aliento es: dejemos lo que nos está gobernando y verás que audiblemente y sentirás audiblemente la voz del Señor. Y entonces mira lo que dice el 28:1: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples finalmente todos estos mandamientos que yo te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Ahora, pausa en esto. La pregunta que tengo que hacerte es: ¿por qué Dios siempre que nos habla nos manda a hacer algo? ¿Sabes quién siente mandatorio las cosas de Dios? ¿Sabes quién siente que cuando Dios habla solo te está diciendo qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? Y pareciera que no tenés ni siquiera un refrigerio. Pareciera que todo lo que Dios te tira son como cosas que hay que hacer. Esto no. Y vemos aún, y no sé, pero yo recuerdo cuando tenía tal vez 8 años, imaginarme a un Dios así sentado en el trono, barbudo, y decir: no. Porque ese es el concepto que hemos traído. El concepto de un Dios regañón, de un Dios que da duro, de un Dios que te castiga, un Dios que... Sí, es posible que podamos ver a un Dios así contra otros pueblos. La pregunta es: ¿por qué nosotros tenemos ese concepto? Porque todo aquel que vive en la vida de Dios, todos los mandamientos de Dios le salen a placer, le salen a disfrutar las cosas, le sale a hacer deleite. Por eso es que Cristo Jesús se deleitaba obedeciendo al Padre, porque todo lo que el Padre le decía que tenía que hacer, lo hacía con gozo. Jesús dijo: nada de lo que yo quiero hago todo lo que mi Padre dice que debo de hacer. ¿Quién de nosotros puede responder eso? ¿Quién de nosotros puede responder: yo no hago nada de lo que yo quiero, yo hago todo lo que Dios dice? Necesitamos, mire, en medio de todo lo que estamos viviendo, sí, estoy de acuerdo, palabras de ánimo, de exhortación, de exaltación, de que puedes y vamos, y pueblo cristiano. Estoy de acuerdo, porque necesitamos eso. Pero también necesitamos que alguien nos diga:
¿A qué le pones más importancia? ¿A lo que Dios ya dijo que vas a hacer? ¿O a lo que está pasando en tu realidad? Yo quiero escuchar la voz de Dios en medio de esta aflicción. Yo quiero saber cuál es la asignación que me toca para este momento. Yo quiero saber de que si me topo con alguien, Dios puede hacer algo sorprendente en su vida en los pocos segundos que tengo de conexión con esa persona. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples finalmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todos queremos estar por encima de las naciones de la tierra, pero esto conlleva obediencia. La fe sin obediencia es superstición. No podemos profesar una fe. Mire, si algo he estado entendiendo en estos días es que no es posible, o sea, no comprendo a una persona que diga: yo tengo fe en Dios, pero desobedece en todo lo que Dios dice que tiene que hacer. Decía un autor: esto es como decir, quiero vivir saludable, pero no hago ejercicio y no como sano. O sea, necesitamos que nuestra fe nos lleve a la obediencia, porque en la obediencia seremos sensibles a la voz del Señor. Necesito escuchar la voz de Dios, necesito ser audible a esto. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26 dice: y le dijo, mira lo que dice: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz, otra vez, si escuchan, ¿qué dice? ¿Se escuchan? ¿Y? ¿Sabes qué quiere Dios? Una generación que lo escuche. Todo el mundo está orando ahorita y es muy bueno. Hasta el ateo empezó a orar. Hasta los que no creían en el Señor empezaron a orar. Pero Dios dice: ¿dónde están mis siervos, los que me escuchan? ¿Dónde están los que van a ser sensibles a lo que yo quiero hacer este tiempo? Porque si algo puedo ver yo, es que de cada momento, mira, la palabra de Dios está lleno de pestes, llena de persecuciones y llena de enfermedades. Así que esto no es la primera vez que el mundo acontece algo difícil. Que tú y yo somos de esta nueva generación es otra cosa, que no habíamos vivido algo igual también. Pero si algo tenemos que entender es lo siguiente: en medio de cada aflicción que el mundo ha presentado, Dios siempre, poneme atención a esto, Dios siempre ha tenido siervos que lo escuchen. Y esos siervos han sido tan exactos porque han cumplido lo que Dios dice que deben de cumplir. Necesitamos una generación que pueda ser audible a la voz de Dios, que pueda ser sensible, que pueda disfrutar. Necesitamos una generación que pueda escuchar realmente la voz de Dios. Yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Otra vez: no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo, el Señor, yo soy el Señor. Y dice terminando que les devuelve la salud. Yo quiero invitarte este día a que puedas ser radical conmigo, porque aquí hay una secuencia de pasos que cumplir. Número 1, escuchar la voz de Dios. Número 2, hacer lo que Él considera ser justo, no lo que nosotros decimos que es justicia. Y número 3, si cumplimos sus leyes y sus mandamientos. Y Jesús dijo esto, mi Señor Jesucristo dijo: un mandamiento más les pongo. Y aquí se resume todo: amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tú, mejor pidamos perdón, mejor acerquémonos a la persona que dañamos, mejor llamémosla.
Mejor digámosle, mira, perdóname. Botemos el orgullo, botemos la ira, botemos el pleito, botemos ese pecado que nos impide poder ser aceptables delante de Dios. Es que el problema no es levantar una oración. El problema no es levantar una oración al Señor. El problema es preguntarnos qué tipo de olor está llegando al Señor con nuestra oración. No sé si me estoy dando a entender. Porque si yo soy sensible a la voz de Dios, yo voy a saber que hay cosas dentro de mí que primero voy a arreglar o resolver para luego pedir al Señor por todo lo que está sucediendo. Y eso es lo que Dios nos ha llevado ahorita en este tiempo. Tenemos 24 horas continuas de oración por 21 días si te quieres unir con nosotros. Pero lo que sí quiero pedirte, más que eso, es decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser sensible a tu voz en este tiempo. Señor, yo quiero ir a donde tú me mandes. Yo quiero hacer lo que tú digas. No es posible, no sé, pero no es posible que desde que el hombre peca, Dios trata de conseguirse una generación que todo el tiempo le esté escuchando. Lo único que Dios ha querido desde la creación del hombre hasta antes de Cristo es que una generación entera pudiera escuchar su voz. Es todo lo que Él pedía. Y para entender esto mejor, la palabra me enseña que luego de que Dios hace de todo para que su pueblo pueda escuchar su voz y no lo entiende, Dios levanta a un hombre llamado Isaías. Isaías era un profeta que estaba en medio de un reinado. Y en el momento que muere el rey Usías, Isaías es llamado porque empezó a escasear la visión. Y entonces Isaías es llamado y empieza a profetizar. Y empieza a escuchar la voz de Dios. Pero antes de que acontece todo esto, vinieron plagas, vinieron pestes, vinieron persecuciones, vinieron guerras. Y los hombres solo obedecían a Dios por una sola razón: porque tenían miedo a lo que podía pasar. Tengo una pregunta para nosotros, los que estamos aquí y los que están en casa. Y la pregunta es esta: ¿por qué obedecemos a Dios? ¿Por el miedo al castigo? ¿Por el miedo a el Señor ya no me va a amar, ya no me va a dar lo que le estoy pidiendo si yo no le obedezco? Porque los hombres somos así. Estos pasajes tienen que ver algo interesante los dos, el de Éxodo y el de Deuteronomio. Y es que no podemos escuchar por miedo la voz de Dios, porque mira, no puedo escuchar la voz de Dios o tratar de escuchar la voz de Dios por el miedo a lo que me va a pasar, o por tratar de obtener el beneficio de lo que Dios quiere conmigo. Porque termino diciendo en el versículo 1 del capítulo 15 de Éxodo 26, dice que Dios les devolverá la salud. Mucha gente quiere salud ahorita, y mucha gente busca a Dios por eso, y está bien. Pero nos es necesario conocer algo. Nos es necesario vivir no por un resultado que obtenemos del Señor, no por algo que vamos a obtener de Dios. Necesitamos obedecer a Dios porque amamos a Dios, porque su voz me es como unas gotas de lluvia, como un río tan apacible que da vida alrededor de las personas, que da vida alrededor de los pueblos. Porque su voz para mí es como ese rocío por la mañana, que cuando salgo lo siento por dentro de mí, y cuando salgo a caminar puedo ver su luz brillando sobre mí. Que su voz, que la voz de Dios para nosotros sea apacible y no con ese estruendo, esa fuerza a la cual nosotros le tenemos terror, y empezamos a tener una imagen de un Dios que no es. Y por eso Dios levanta a un hombre llamado Isaías, porque Dios solo pedía una sola cosa: que una generación entera escuchara su voz. Y voy rápido y termino con esto. Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. ¿Me ayudas, Julito, por favor? Gracias. En el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines,
cada uno de los cuales tenían 6 alas. Con 2 de ellas cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decía el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. El sonido de sus voces, se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí, dice el profeta Isaías, que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Verso 6. Y en ese momento volvió hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con una tenaza había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Pausa en esto. Nosotros necesitamos aprender a ver que en el mundo que vivimos hay una realidad humana. Sí, hay una realidad humana. Pero esta realidad humana no es el fundamento de la verdad. La realidad humana es que el hombre pecó, el pecado trajo consecuencias, trajo enfermedades, trajo muertes, trajo dolor, trajo sufrimiento. Pero en medio de eso que el hombre construyó a causa de la maldad, el Señor trajo una luz. Porque Isaías es la representación nuestra en la tierra. O somos nosotros mismos en el momento del pasaje de Isaías. Porque en ese pasaje menciona que el tipo era inmundo de labios, que el tipo había hecho todo mal en cierto momento con lo que había hablado, porque sabía que Dios era más santo. Puede ser que Isaías no había dicho algo malo, pero lo que Isaías está diciendo aquí es una cosa: la santidad de Dios no se compara con lo que yo realmente he hecho. Entonces, muchas veces nosotros creemos que todo lo que hemos hecho es suficiente y Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros. Y las cosas extraordinarias solo vienen cuando nosotros aprendemos a entender que lo único que Dios quiere es que podamos escuchar su voz. Y la palabra empieza diciendo que había una visión en ese momento. Y la visión fue verdadera porque vio al Padre sentado en su trono grande y sublime. Pero en el versículo 6, después de que ve Isaías de que era un hombre pecador delante de tanta visión, en ese momento llega un serafín, le coloca en sus labios un carbón encendido, lo purifica. Y en el verso 7 dice: con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios y tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Ese carbón encendido, en la que está hablando ahí, es la representación de Cristo Jesús, de lo que Cristo Jesús haría por ti y por mí en este momento. Todo lo que está aconteciendo solo ayuda a que el fin pueda llegar. Pero la pregunta es: en medio de que llega ese momento, ¿qué voz estoy escuchando yo? Porque la voz que yo esté escuchando es la que me va a hacer permanecer a mí a pesar de la situación. Puede ser que los últimos tiempos sean tan fuertes, pero lo que me hace a mí saber de que yo estoy rodeado de paz es que su fundamento, que el Cristo de la gloria me ha perdonado y me ha limpiado y me ha purificado. Tú ya tienes todo. El carbón encendido ya se te fue dado, y es que Cristo Jesús perdonó nuestros pecados. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa después de que Cristo Jesús perdonó nuestros pecados? Porque si vemos que desde Génesis, desde la creación hasta Cristo Jesús, Dios busca una generación que le escuche. Y usted me está diciendo ahorita, pastor, que Cristo ya me perdonó como lo hizo con Isaías. La pregunta es: ¿qué hay que hacer entonces? Ahí está. Ese es el punto. ¿Qué hay que hacer después?
todos los que somos hijos de Dios, todos los que somos una nueva creación, no se trata solo de hablar, se trata también de escuchar lo que Dios quiere que hagas, ser exacto con lo que Dios te mandó a hacer. Y en el versículo 8 dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, heme aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy? El Espíritu Santo, y esto es muy real. El Espíritu Santo me hablaba hoy y me decía: Pedro, has escuchado mucho ya. Has escuchado mucho ya. A donde quieras, tú abres tu Facebook, abres tus redes sociales, abres lo que sea, y en donde sea está este problema que está afectando al mundo. Y soy consciente de eso. Y soy consciente que hay que tomar ciertas medidas. Pero la pregunta que Dios nos está haciendo hoy es: ¿qué voz está pesando más para nosotros? ¿Las estadísticas? Porque los procesos son necesarios para poder escuchar la voz de Dios. Los procesos son necesarios para poder formar en nosotros esa sensibilidad que el apóstol Pablo dice que cuando fuimos llenos de pecado perdimos toda sensibilidad, dice el apóstol Pablo, de escuchar su voz. Yo solo sé que en este momento yo deseo escuchar la voz de Dios y más que otra voz. Porque el salmista decía que su voz era como ese momento donde pareciera que lo abrazaban y era todo lo que necesitaba, que el Señor lo escuchara. Nosotros ahorita no necesitamos escuchar a alguien más, necesitamos aprender a escuchar al Señor, porque eso te va a dar vida. ¿Sabes qué me decía el Señor hoy? Yo te he dado palabra que vas a construir, yo te he dado palabra que vas a hacer, yo te he dado palabra que vas a edificar, y por tanto mi palabra te tiene que bastar. Mi palabra es la que te tiene que bastar. Pero cuando no me basta la palabra, cuando yo empiezo a escuchar las otras voces que hablan de la realidad del mundo y me hacen alejarme de lo que Dios tiene, y me olvido del propósito y la asignación que Dios me dio por querer escuchar y por tener los cuidados y todas las cosas que hay que tener. La realidad es que mientras tengamos la vida, nada nos puede hacer frente. Por eso Pablo dice: voy adelante como un campeón, dándole de frente y no volteando para atrás. Necesito ver lo que Dios quiere. Necesito entender. Necesito saber. Necesito escuchar su voz. Ponte de pie ahí donde estás, por favor. Señor, queremos ser una generación que escucha solamente tu voz, y que lo único que le importa, Señor, es agradar tu voz. Que tu voz para nosotros, Señor, sea una voz que pueda hacer estremecer dentro de nosotros, pero no de miedo, sino de amor. Una voz que para mí, Señor, pueda ser una voz que pueda alentarme y que pueda darme paz. Señor, porque aún en los momentos de calamidad y de crisis, yo puedo entender que tu palabra, Señor, es suficiente. Tu voz me enseña, Señor. Tu voz me enseña que en ella encuentro todo, porque fue por tu voz que tengo vida. Fue tu voz la que me dio aliento. Fue tu voz la que me llamó por nombre. Fue tu voz la que me dio un nombre. Fue tu voz la que me dijo: mío eres tú. Mío eres tú. Fue tu voz. Fue tu voz. Fue tu voz, Señor. Porque en medio de todo lo que está sucediendo, su voz es suficiente. Su voz es suficiente.
es tu voz que me guía a vivir tu voluntad. Oh, es tu voz que me cautiva, es tu voz que me da vida, es tu voz que me guía a vivir tu voluntad. El Padre me hablaba hoy y me decía: solo necesitan escuchar mi voz. El Señor dice en Éxodo: si escucharan atentamente mi voz, si fueran diligentes a escuchar mi voz, entonces yo vendré. Y si cumplen mis mandamientos, y si hacen lo que les pido que sea justo, entonces yo sanaré su país. Ahorita hay mucha gente pidiendo por sanidad, pero ¿sabes qué? La palabra primero empieza diciendo: escuchen mi voz. Escuchen mi voz. Mi voz los va a hacer llegar a hacer lo justo. Mi voz los va a hacer regresar al origen. Mi voz les va a enseñar quién soy. Mi voz les va a decir que yo soy un Dios que amo. Mi voz no solamente es como estruendo y solo como un río tan fuerte. No, mi voz también es apacible. Elías encontró la voz de Dios en un silbido apacible y suave. Y por eso su voz es lo que necesitamos.